No sé qué me parece aquí. Alguien está grabando. Ah, ya. Eso, edición no cortan eso, porfa. Gracias. Ya, 1, 2. Hola chicos, sean todos muy bienvenidos. Estamos aquí nuevamente con los chicos de Juventud Nacional, con sus directores de escuelas bíblicas. Esta vez nos costó un poquito más sacar este podcast, pero gracias a Dios lo estamos sacando, así que vamos a empezar rápidamente saludando también a los directores de escuela bíblica. Con nosotros está Javier Nostroza, un fuerte aplauso para Javiera. Muy bien, también un aplauso también para Pablo Muñoz, que está con nosotros el día de hoy. Eso, excelente. Y también está Walter Godoy con nosotros. Y aprovechando que está Walter, les voy a decir que si es que pueden nombrar o decir algunos de los comentarios que también nos estuvieron llegando por nuestras plataformas digitales, así que igual le damos muchas gracias a todas aquellas personas que nos escucharon y que también compartieron este video. Ya, dentro de las plataformas digitales, los comentarios que hay, tenemos Catalina Muñoz, que dice, súper bacán todo, bendiciones. Tenemos a Pablo Breve Hernández, buenísimo hermanos, esperamos el próximo capítulo, ya me estaban esperando. Y Maribel Campos, que dice, qué buen episodio de inicio, estaré esperando los próximos. Durante la pandemia veía TikToks en los que compartía la palabra, también en ocasiones estaba YouTube y los cultos de Zoom, y siempre estaba la confiable Biblia. Bien, la vieja confiable, nuestra Biblia, ¿cierto? Oye, aprovechando este comentario que hizo nuestra hermana, las redes sociales siento que también jugaron un rol fundamental dentro de la pandemia. Chicos, ¿ustedes qué creen? Sí, yo creo que fue fundamental el tema de las redes sociales, aunque en un principio yo creo que antes de la pandemia a algunos le molestaba un poquito el tema de las redes sociales, pero vemos que esto se masificó y fue una de las herramientas más importantes e influyentes en todo este periodo que fue de cuarentena o de pandemia. Eso puedo decir. No, igual no sirvió a todos, po. Yo creo que nadie estaba preparado para todo lo que sucedió y uno tuvo que empezar a meterse en las redes sociales, como transmitir los cultos en Zoom, en YouTube, y para poder todos estar conectados, pues, para hacer los cultos, y de verdad fue un gran desafío todo esto. Yo me acuerdo que antes de la pandemia escuchaba así a muchos pastores o hermanos decir, ay, esas cosas son del diablo, le dedico más tiempo a Facebook. No vamos a delatar a nadie. Ahora fueron las herramientas que se utilizaron para poder seguir predicando la palabra del Señor y llegar a más personas que eran externas a la iglesia. Y ahí, como decía Walter, se vio la importancia de nosotros como jóvenes de poder ayudar a nuestros hermanos a utilizar estas herramientas que teníamos a mano y que antes no las utilizábamos. Sí, bien, como dijeron todos los chicos, yo creo que siempre, pero igual, siempre hay un hermano en la iglesia que siempre como que es más habilidoso para todo este tipo de cosas. Así que déjenos comentarios quién es el hermano de tu iglesia, que el habilidoso. Premio al habilidoso después de este podcast. Después vamos a hacer unos awards de los podcasts. Sí. Oye, pero sí, bueno, todo lo que nombraron creo que es sumamente importante. Como iglesia creo que nos tuvimos que reestructurar de cierto modo, salirnos un poquito de lo que estábamos anteriormente, que se nos hacía bastante cómodo, pero esta vez la pandemia nos sacó de esa comodidad y nos sacó un ambiente en el cual tuvimos que desenvolvernos. Y creo que como iglesia, algunas les costó más, otras quizás se adaptaron un poquito más rápido, pero gracias a Dios todos pudieron de alguna otra forma retomar este camino que juntarse, ya sea vía remoto o no, escuchar una palabra de un hermano, quizás verse, compartir. Y yo creo que también un tema sumamente importante, creo que nuestra fe durante la pandemia se vio de cierto modo muy afectada, creo yo. No sé qué opinan ustedes. Quizás yo no pienso eso. No, sí, se vio quizás afectada o para bien o algunos para mal. Tuvimos y sabemos de casos de muchas congregaciones que sí aumentaron el número, porque volviendo un poquito a las redes sociales, fue muy bueno, sirvió primero el Facebook o grababan sus videos, los subían a YouTube para que los hermanos lo vieran. Y al final ya trajimos Zoom, que el Zoom yo lo pongo al nivel del himnario ahora que está para toda la iglesia, sigue funcionando. Pero también vimos lo contrario en algunas congregaciones donde se debilitó mucho, el número de los hermanos bajó. Quizás no voy a entrar en gran detalle, pero sí considero que la fe se vio afectada desde los dos extremos. Sí, igual por lo menos en nuestra iglesia, ya en términos más congregación, los hermanos se mandaban devocionales por WhatsApp, se grababan ahí leyendo su devocional, explicándolo, porque era la única forma de tener interacción entre los hermanos.
Y como juventud, por hablando en la iglesia local de Queule, igual afectó, se puede decir, negativamente, porque allá es pésima la señal. No sé, Claro. tú te querías conectar a internet y con suerte se enviaban los WhatsApp, entonces era muy complicado hacer un culto online, entonces, o hacer una sesión por Zoom. Entonces ahí nos costó mucho, por lo menos en la zona rural. Y cambió también nuestra manera las herramientas que teníamos nosotros para buscar a Dios, porque antes estábamos acostumbrados que íbamos a la iglesia, ya, nos entregaban un mensaje y ahí quedábamos, cerrábamos la Biblia, volvíamos al otro culto y la abríamos, pero ahora no estaba eso, nosotros teníamos que tener una búsqueda activa para buscar al Señor. Y ahí, como decía la Maribel, empezamos a ver TikTok, empezamos a ver predicaciones en YouTube que nos sirvieron bastante y empezamos cada uno a buscar una manera para encontrar de nuevo a Dios, pero de una manera muy distinta que no estábamos acostumbrados. Sí, yo creo que igual, tomando un poquito de lo que dice la Javi, siento que igual muchas veces estábamos, yo creo que mal acostumbrados, o acostumbrados, no sé cómo quiera llamarlo usted, de repente decir, ya, el domingo, con esta palabra el domingo, puedo estar el lunes, martes, miércoles, jueves, y de repente, hay que ser sinceramente, pasaba mucho tiempo en que se tomaba de nuevo la Biblia, o se congregaban nuevamente. Entonces yo creo que, volviendo al tema de la fe, se vio muy muy tocado el tema de chuta. Ahora no hay nadie que me diga qué alabanza tengo que cantar, ahora no hay nadie que me diga en qué parte está la palabra, en qué parte está, cuál es su contexto histórico de la palabra. Como que uno tuvo que empezar de alguna u otra forma a volver a formar ese altar que en un principio se construyó cuando nosotros fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Yo creo que en la Biblia también hay muchos ejemplos respecto a aquellas personas que se les vio afectada su fe, o que su fe de algún otro modo los salvó. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo nomás, el caso de la mujer que tenía flujo de sangre, una mujer que era conocida, yo creo que por todo, había gastado todo su dinero. En ese entonces, que le sucediera eso, se le consideraba también inmunda. Aquellas personas que se juntaban con ella o la tocaban también se consideraban inmundos. Entonces siento que ese milagro que hace Jesús en medio de toda la multitud, en medio de todas las personas que seguían a Jesús, que era creo que el hombre más influyente, y lo fue, lo podemos ver por medio de la historia, que ha sido el hombre más influyente que ha estado en la tierra. También ese episodio en el cual quizás está muy atochado de gente, podemos ver que de repente de un momento a otro Jesús dice, oye, paren todo así, y como que todo así, oh, ¿qué onda? Dijeron, no, pare, dijo Jesús, dice la palabra, un poco parafraseando aquello, dice, alguien me ha tocado, y como que los discípulos dicen, oye, pero Jesús, hay mucha gente está aquí, mucha gente quiere estar contigo, quiere saber de ti, quiere experimentar de ti quizás, como también andaba mucho solamente por los panes y los peces, y él dice, no, lo que pasa es que de mí fluyó virtud. Y podemos ver que esta mujer, quizás temerosa, se presenta delante de Jesús, y Jesús obviamente le dice que su fe la ha sanado y también la ha salvado. Yo creo que igual, algunos de ustedes igual que quizás tienen algún ejemplo claro de fe en realidad y de convicción, como lo tuvo esta mujer, de saber de que estaba Cristo, saber de que estaba Jesús, e ir por él a buscar de alguna otra forma una sanidad, y obviamente se fue con mucho más. Claro, qué increíble el poder de la fe cuando nos encontramos con un solo camino, que debiera siempre ser así. Siempre me llama la atención, y a raíz de esta pandemia, el caso de los leprosos. Y claro, vemos en la Biblia una historia específica de 10 leprosos, pero sabemos que la lepra en ese tiempo era llevada a las afueras de la ciudad, quizá en una cuarentena para ellos, ¿cierto? Porque no se podían juntar con nadie, eran apartados, eran excluidos, eran mirados en menos, estaban en otra parte. Entonces la fe que tuvieron ellos de ver al maestro y de notar que no había otra salida, que no había otro camino, que simplemente y que solamente ir delante de Jesús, porque era su único camino, la única salida que ellos tenían. Yo creo que esa es la fe que deberíamos tener todos nosotros día a día. Día a día, no debiéramos mirar otro blanco, no debiéramos tener otro camino, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, siempre depender de nuestro Señor. Yo creo que esa es una historia que me ha impactado también acerca de la fe. Hablando, Pablo, sobre los leprosos, me recordaba la historia de Naamán, que él era un líder de ejército que tenía lepra, y para ser sanado Dios le dijo que tenía que sumergirse 7 veces. Y uno, yo relacionando en el contexto de iglesia, uno está acostumbrado que Dios se mueva de cierta manera en la iglesia, que funcione, pero uno estando en la pandemia en la casa, no está acostumbrado a eso, po. Claro. Y en el caso de ahí, Dios le dijo que tenía que sumergirse 7 veces para ser sanado, y él se sumergió 1 vez y 2 veces, y veía que no pasaba nada.
uno muchas veces pierde la fe o las ganas de, no sé, piensa que lo que está pasando no está correcto. Entonces ya cuando pasó la séptima vez y vio que su piel era como la de un niño, uno tiene que siempre... Dios se mueve de distintas formas, pues. Uno siempre tiene que encuadrar a Dios que se mueve de una cierta forma, si no hay que buscarlo a Dios de todas maneras. Ahora que estábamos relatando como estos ejemplos, estaba pensando de cuántas personas igual gastaron todo lo que tenían, así como es aquella mujer que fue a todos los médicos, ¿cierto? Nadie le dio solución. ¿Cuántas personas ahora que tuvieron COVID estuvieron súper graves al borde de la muerte, donde no había un buen pronóstico médico? Y esas personas llegaron y confiaron en el Señor. Y Dios les dio una respuesta y se salvó su familiar, pudo volver a caminar, pudo volver a hablar, tuvieron una buena recuperación y podemos ver que el mismo Dios de antes es el mismo Dios de hoy. Y que aunque a veces nuestra fe no está como firme, ¿cierto? Si nosotros nos humillamos delante de Él escucha nuestras oraciones y nos ayuda, y nos ayudó durante toda esta pandemia. Porque yo creo que todos aquí tenemos algún familiar que le dio COVID y al principio era todo muy incierto y nos daba miedo. Y todos nosotros clamábamos, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor por ese familiar, para que Dios lo protegiera, para que Dios lo guardara, y así fue. Al menos en mi familia, cuando nos dio COVID, clamamos al Señor, nos humillamos, y su misericordia y su fidelidad estuvo con cada uno de los integrantes de mi familia. No, además, así como por último, los salmos, yo creo que es parte fundamental, no sé, un ejemplo para mí, o sea, en tiempo de necesidad, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No me faltará significaría una totalidad, de que no te va a faltar uno, ya sea alimento, y tampoco te va a faltar que es lo espiritual. Yo creo que los salmos es un ejemplo de todo el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra omnipotente, que Dios igual va a cubrir a todos sus hijos. Y yo creo que todo lo hizo a nivel nacional. Yo creo que Dios a todos nos cuidó en toda cierta manera. Y tomando un poquito de los salmos, ver el contexto que lo escribió David también esos salmos. Él también estaba en una cueva, quizás también estaba en una cuarentena, apartado de todo porque no podía salir. Quizás todo nos lleva a eso, a un aumento de fe, a mirar el blanco perfecto, y como decía Walter, que Jesús, Cristo, nunca nos deja y está con nosotros en todo momento. Sí, como decían ustedes, chiquillos, siento que la fe, siento que se vio muy, de algún otro modo, muy afectada. Siento que esto también nos posiciona en dos situaciones, ¿cierto? En situaciones donde claramente la fe, o sea, la pandemia ayudó a que nuestra fe se aumentara, ayudó a que nuestra fe se cimentara y se siguiera cimentando en la roca que es Cristo, ¿cierto? Pero también está el otro extremo, ese extremo que aún duda, ese extremo que aún tiene un corazón duro, que tiene un corazón como una roca, como una piedra, que aún de repente viendo todas estas cosas, viendo todas estas situaciones que yo creo que si nos ponemos a enumerar quizás tenemos para mucho rato más, que sucedieron dentro de la pandemia, quizás le sucedieron dentro también de su propia familia. Aún así existe gente que duda de esto, que duda de este Dios grande, de este Dios fuerte, de este Dios maravilloso, y tiene su corazón aún así. Y siento que esta pandemia de algún otro modo debería haber quizás, entre comillas, quizás ablandado. Sabemos que el Espíritu Santo es el que hace todo y que también ayuda a todo convencimiento, dicen las personas que siempre predican o dan temas, y todos nosotros sabemos que es así, pero siento que aún falta que esa población que aún sigue así, de dura. Y yo sé que quizás, lamentablemente, espero que no, pero yo creo que quizás si hay algún caso entre nosotros mismos, quizás algún familiar, quizás algún vecino, quizás alguien que no sé, que quizás un tiempo estuvo durante en la iglesia y después se apartó. Entonces vemos que también esta pandemia, que de alguna otra forma ayudó, vuelvo a decir, a reafirmar nuestra fe, también siguió de alguna otra forma afectando a aquellos que quizás no tenían fe en Cristo. Claro. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Porque lo que tú decías es una realidad. Yo hace muchos años aprendí del pastor Gabriel, que nuestro asesor, que muchas veces nosotros como jóvenes vemos a Dios como un médico. Mira, pescando un poquito un ejemplo de afuera, recuerdo una entrevista que le hicieron a Chino Río, fíjate,
Mira lo que me acuerdo. Saludos al Chino Ríos. Ya. Entonces, oye, llegamos lejos. Entonces le preguntaban si creía en Dios y dijo, claro que creo en Dios, claro, en su lenguaje, no lo vamos a repetir aquí. Claro que creo en Dios. ¿Y en qué Dios crees tú? En el mismo que creen todos, ese que se acuerdan cuando están enfermos. Y viéndolo, es una realidad. Es una realidad. Pero ¿qué hacemos nosotros para demostrar que Dios no está solamente en ese momento? Está en todo momento. Sí, me parece muy, muy, muy interesante el punto que se tocó. Yo lo estaba viendo también, el tema de ahora como trabajo post pandemia, o todavía estamos en la pandemia, pero ya como se ha un poco relajado. Igual trabajar con muchos jóvenes que están en el proceso que dijo Pablo, porque es difícil traerlos nuevamente vuelta, siendo que ya pasó mucho tiempo, que no han participado en una iglesia, quizás eran de otra iglesia, donde no se preocuparon mucho por esos jóvenes o hermanos, y tratar de traerlos de vuelta igual es un poco complicado. Y yo creo que ahí donde nosotros como jóvenes, quizás líderes, algunos, tenemos que tomar ahí la bandera y tenemos que animar a los chicos a participar, quizás generar más instancias, actividades que ahora ya se puede hacer como pandemia, pero yo creo que esa es nuestra meta, tratar de que los chicos vuelvan de nuevo a la iglesia, se puedan congregar y poder disfrutar y alabar a Cristo. Sí, yo me sumo a las palabras de Pablo Hidalgo, que al menos yo pensaba que después de esta pandemia iba a llegar como muchas personas a la iglesia. Así como, oh, la iglesia se va a llenar porque con todo lo que tuvimos que enfrentar, que era algo nuevo. Van a faltar bancas. No pasó. Claro, y no pasó, y es por lo que decía Pablo, las personas tienen tan duro su corazón, solo quieren alejarse de Dios. Algunas personas, claro, sí se acercaron a Dios en momentos difíciles, como que solo lo veían como el médico, pero otras personas ni con eso se acercaban a Dios ni se humillaban. Y en relación al tema de los jóvenes que también se alejaban de Dios, ¿cierto? Ahí volvemos también a que dependíamos de otras personas quizás que nos entregaran un mensaje, una palabra, una motivación, y ya no estaba ese encuentro personal con los hermanos. Entonces no teníamos quien nos motivara, y también nuestra fe, ¿cierto?, no estaba firme en la roca, para saber que Dios iba a estar con nosotros, que Dios está con nosotros y que pese a todas las circunstancias que nosotros podamos enfrentar, Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que... Sí, ¿no? Iba a decir una cosita nomás. Yo creo que una de las cosas importantes que nos dejó la pandemia es aprender a tener una relación con Dios. Desde niño se nos ha enseñado que la comunicación va compuesta de dos partes: la oración, la forma que yo me comunico con Dios; la lectura de la palabra, la forma que Dios se comunica conmigo. Y yo creo que lo podemos enseñar, lo podemos escuchar, pero poco se pone en práctica. Yo creo que eso también nos hizo hacer esta pandemia, a poder entender y aprender a tener una relación con Dios. Sí, y un poco como cerrando un poquito, yo creo que esta pandemia nos hizo volver a la senda antigua, esa senda en la cual nosotros teníamos que buscar a Dios solos, quizás en nuestros hogares, quizás con nuestras familias, los que tienen familia que siguen el camino de Cristo, volver a esa senda en la cual, chuta, Señor, no sé qué va a pasar el día de mañana, porque en la pandemia todo era incierto, no sé qué va a pasar el día de mañana, pero mi confianza está puesta en ti, estoy plenamente confiado en ti, estoy plenamente confiado en lo que tú me has dicho por medio de tu palabra, en cómo yo te he buscado en oración. Volvió mucho el ayuno, siento yo, y eso es algo sumamente positivo, y son cosas que nosotros tenemos que rescatar también de una forma positiva que ocurrieron en la pandemia. Y en base a lo que dijeron los chicos, en base a lo que dijo Walter, si es que no me equivoco, cómo trabajamos con una juventud que quizá llegó un poco tocada, llegó un poco más extraño, quizás pasaron mucho tiempo, quizás aquellos que eran adolescentes ya son jóvenes, quizás aquellos que estaban de 12 ya tienen 14, se quieren empezar a integrar, pero pasaron 2 años en cual la iglesia quizás no estuvo tan presente, pero sabemos que Dios siempre estuvo presente. Entonces de aquí también podemos sacar un tema que puede ser: ¿cuáles fueron nuestras estrategias como iglesia? ¿Cuál fue nuestra estrategia como juventud? ¿Cómo nosotros trabajamos aquella vuelta a la comunicación, aquella vuelta a intentar, como se ha dicho, vuelta a la normalidad? Pero cómo nosotros lo hemos ido trabajando, y también quiero que nos dejen en los comentarios de aquí, chuta, no sé, en mi iglesia nos juntábamos Zoom y, no sé, veíamos alguna película cristiana, empezamos a hacer estudios bíblicos vía Zoom, un poco que entre comillas quizás más didáctico, con algún PowerPoint, con algún Prezi, no sé.
Y es importante que también lo dejen en los comentarios de cómo ustedes lo hicieron, y yo creo que es un tema sumamente interesante para plantearlo en un tercer podcast, ¿cierto? Sí, totalmente. Se vienen cositas. Sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Así que, no, chiquillos, le damos las gracias a todas aquellas que nos están escuchando. No, sí, dale nomás, Javiera. Con confianza, dale. Dale nomás. También quería aprovechar esta oportunidad que, así como decíamos que hay jóvenes que quizás se han alejado de Dios, que sepan que Dios está ahí, que Dios los está esperando. Bueno. Que pueden volver a su brazo, que Dios, cierto, siempre va a estar para nosotros. Si nosotros nos humillamos, le pedimos perdón de todo corazón, Dios nos va a perdonar. Y como hemos dicho, Dios está aquí, Dios está con nosotros, y es tiempo de que nosotros como jóvenes volvamos al Señor, y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Yo creo que la mejor forma no podíamos finalizar este podcast, así que le damos gracias a todos los que están escuchando en este momento. No es que la tía reloj no esté apurando. No, no. Chiquillo, ya empezó para a nada. No, para nada. Esto se dio natural. No, por eso chiquillo. Nos mandó un mensaje recién por aquí por WhatsApp. No, para Así nada. que eso, chiquillos, muchas gracias. Espero que también nos sigan dejando comentarios y que puedan seguir compartiendo esto. Así que eso, chicos, muchas bendiciones. Al menos antes que termine, tengo una noticia que dar. ¿Qué pasó? A ver. Chicos, me retiro. No, de verdad. Me retiro. No. El próximo podcast no los voy a poder acompañar. Pero me voy contigo. ¿También te vas, Javi? Nos vamos contigo. Pero Ya. por algo muy importante. Van a haber invitados, así que sintonicen el siguiente podcast. Lo dejamos muy invitado. Y por mi parte también me despido. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén. Que estén bien. Chao, Y Chao, estén chicos. atentos porque el próximo invitado puede ser tú. Ah, muy bien. Estamos Se buscando vienen cositas. Se vienen cositas. Chao, chicos, que estén bien. Bendiciones. Chicos, Cuídense. muchas gracias. Y esto, queridos jóvenes, fue En Ruta. Los esperamos en un próximo capítulo. No se lo pierdan.